Bendiciones, hermanos. Gracias por estar con nosotros conectados a este tiempo y hasta esta hora. Para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes que están conectados a esta hora a través de las redes sociales y también los que lo van a ver después. Gracias por como quiera compartir esta palabra con un hermano, con un amigo. Sabemos que será de gran bendición para sus vidas. En este día quiero compartir un tema interesante. Ese tema lo he estado comentando durante la semana y quiero traerlo en este día para ustedes, y es con el tema íntegros. Y cuando hablamos de este tema íntegros, estamos hablando de que cuando se refiere a una cosa, algo íntegro es algo que está completo. Y cuando hablamos que ese algo está completo es que no le hace falta nada. Por ejemplo, si usted va al supermercado y usted va a comprar algo, un paquete que tiene 6 cosas y ese paquete llega con 4 cosas, se supone que ese paquete no está completo, que ese paquete no está íntegro. Por eso cuando hablamos de íntegro estamos hablando de algo que está completo, algo que no le hace falta nada. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser íntegros. ¿Y por qué estamos llamados a ser íntegros? Porque Dios vino a completar su obra en nosotros. Dios vino a completar aquello que nos hacía falta. Dios vino a darnos lo que nos hacía falta. Y no solo eso, sino que nos dio al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza, para que en el momento donde sintamos que esa integridad se puede degradar, que esa integridad está siendo un poco tentada, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para seguir hacia adelante. Así que usted está llamado a ser íntegros, a estar completo en Dios. Otra característica de íntegro, otra definición, y es que cuando llamamos a una persona íntegra, estamos llamando a una persona que es íntegro porque es una persona que es probada, que es una persona que es intachable. Como decimos nosotros típicamente, es una persona que no tiene cola que le pisen. Es una persona que quizás no pueden hablar algo en contra de ella porque esa persona ha andado correctamente. Y oiga qué interesante es esto. Nosotros como creyentes, nosotros estamos llamados a ser íntegros. Vuelvo y lo repito, estamos llamados a estar conectados. Precisamente en estos días que vienen las elecciones, ya el próximo domingo, creo que vamos a estar en tiempo de elecciones. Es un tiempo para nosotros reflexionar, para nosotros saber a quién vamos a darle nuestro voto, para nosotros saber a quién vamos a entregar el destino de nuestra nación. Y llega esta palabra que yo digo, wow, estamos hablando de íntegros, estamos en tiempo de política. Usted ve que muchos de los candidatos, muchos se quieren quedar y otros han sido nuevos. Pero esos que se quieren quedar en estos tiempos de campañas electorales, han salido cosas a relucir que han manchado quizás la integridad. Han salido cosas que durante su periodo de funcionamiento en el gobierno, de su función pública, han salido cosas que pueden manchar su próximo destino, sus próximos 4 años. Muchos de ellos quisieran que esas cosas se han mostrado intachables, quizás se han mostrado con su saco, con su corbata, bien bonito en el escaño, ahí en la Cámara de Representantes, donde quiera que ellos estén. Pero en su interior hay algo que no es íntegro y que en este tiempo de campañas sucias, han salido a relucir esas cosas y esas cosas pueden afectar sus próximos 4 años. Por eso muchos de ellos no quieren que su integridad se vea afectada o salga a relucir verdaderamente quiénes son, porque esto puede afectar su posición en el gobierno en los próximos 4 años. Y yo decía, wow, pero qué interesante es esto. Si ellos, que son unos políticos, se preocupan por conservar su integridad, imagínense nosotros como creyentes, santos e hijos de Dios. Nosotros como creyentes estamos llamados a estar guardados en integridad. La tercera vez que lo repito para que usted se lo quede claro. Estamos llamados a estar en integridad. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en integridad, nuestra salvación puede verse afectada. Si ellos se preocupan por mantener una posición en el gobierno, a nosotros nos debe preocupar mantener una posición en el reino de los cielos. Mantener esa posición en el reino de los cielos debe ser nuestra prioridad en este tiempo. Por eso debemos de conservar nuestra integridad, porque cuando no conservamos esa integridad, nuestra salvación se ve en juego. Nuestra salvación
salvación se ve afectada. Y no solo eso, es lo más importante, nuestra salvación. Pero cuando no somos íntegros, óigame, cuando no somos íntegros, también se ve afectado este glorioso evangelio. Se ve afectado los caminos del Señor, se ven afectados todos aquellos que pertenecemos al reino de los cielos. Y usted me va a preguntar por qué se ve afectado. Porque hay gente que no va a la iglesia, hay gente que no ora, que no lee la Biblia, más sin embargo esa gente nos ve a nosotros. La Biblia nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos como cartas leídas para los demás. O sea, ¿qué carta nosotros le estamos presentando a los demás? ¿Qué carta le estamos presentando nosotros al pueblo? Y dice, hay gente que va a ver, óyeme, como es fulano, así mismo yo quiero ser, porque están viendo a Cristo representado en ti, porque están viendo tu integridad, están viendo cómo tú caminas delante de los hombres aquí en la tierra, y por eso nosotros debemos de conservar esa integridad. Te repito, somos como cartas leídas para los demás, somos un libro abierto para los demás, y en este tiempo yo te digo, o te exhorto a que reescribas la historia. Te exhorto a que reescribas lo que estás pasando en tu vida. Te exhorto a que reescribas lo que aquellos pueden ver de ti. Es el tiempo de nosotros conservar esa integridad para el Señor. Y automáticamente cuando hablamos de integridad, no sé si usted, pero a mí nos llega este personaje bastante interesante. Y no simplemente él, sino que es él junto a sus amigos también. Pero quiero irme a la palabra del Señor y quiero leerles en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos no se le pidió que no se le obligase a contaminarse. Oiga, qué importante es esto. Nuestra integridad será algo vital para nosotros. No es fácil ser íntegro, pero tampoco es imposible. Como le decía al inicio, nosotros tenemos al Espíritu que nos va a dar la fortaleza para nosotros seguir adelante. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice algo interesantísimo, y es el primer punto que quiero tratar para nosotros poder conservar nuestra integridad. ¿Qué tenemos que hacer para conservar nuestra integridad? Puede anotar, número 1, tendremos que negarnos a nosotros mismos. Le decía que en el libro de Romanos nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida. Nosotros vamos a tener vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a negarnos a nosotros, vamos a negarnos a nuestros propios deseos, vamos a negarnos a nuestros deseos carnales. Este es un tiempo donde quizás se nos están ofreciendo muchas cosas, pero nos está diciendo, niéguense a ustedes mismos para poder conservar la integridad. Daniel y sus amigos se negaron a ellos mismos, se negaron quizás al banquete del rey, se negaron quizás a lo que estaban bebiendo toda esa gente, se negaron a la buena vida, por ellos conservar su propia identidad. Dice el texto, ellos los propusieron en su corazón no contaminarse. Miren, estos tiempos donde se nos está brindando muchas cosas, donde puedan salir películas, series, cosas extrañas que degradan nuestra integridad, que van reduciendo nuestra integridad. Nosotros debemos de saber hasta qué miramos. Nosotros debemos de saber hasta qué nosotros escuchamos en este tiempo, porque nuestra integridad se puede ver afectada. Y usted me dirá, yo soy un viejo, yo quizás soy muy joven. No. Esto es para todos. Conservar nuestra integridad nos incluye a todos, porque la salvación es de todos. O sea, no hay una edad, no hay un tiempo para nosotros conservar la integridad. Así que estemos pendientes a lo que nosotros escuchamos, estemos pendientes a lo que nosotros recibimos, porque este es el tiempo de nosotros conservar nuestra integridad. Hay gente que piensa que hacen cosas pequeñas. Por ejemplo, hay cosas que dicen que son cositas pequeñas. No, porque esto no es nada y esto no es lo otro. Esas pequeñas cosas, dice la palabra del Señor, son como pequeñas zorras que echan a perder todo el viñado. Así que si tu integridad está siendo probada quizás con algo chiquitito, con algo poquito, ten mucho cuidado, porque esto puede echar a perder
todo lo que el Señor ha hecho en tu vida en este tiempo. Dice la palabra del Señor que Daniel propuso no contaminarse en su corazón. Y usted conoce la historia completa, usted conoce todo lo que pasó. Ellos no comieron de sus banquetes, ellos no comieron de nada de eso. En cambio, el Señor los bendijo. En cambio de esto dice que fueron probados y al cabo del tiempo fueron más fortalecidos que los que comieron todo el banquete. Fueron más fortalecidos que aquellos que se dieron la buena vida. O sea, yo te estoy diciendo que nosotros si conservamos nuestra integridad vamos a ser bendecidos. Por ser íntegros, Dios va a cumplir sus promesas a nosotros. Y ese es el tiempo de nosotros ver las promesas de Dios. Pero las vamos a ver cuando nos conservemos íntegros. Óigame. Hay cosas en este tiempo que nosotros, como les decía, tenemos que eliminarlas. Cosas que degradan nuestra integridad. Si usted tiene que bloquear personas, bloquéelas de sus redes sociales. Si usted tiene que bloquear personas, yo no sé de dónde, pero hágalo. Si usted tiene que romper con algunas conexiones, hágalo. Porque esto puede degradar su vida espiritual. Y no estamos en tiempo de jugar con nuestra salvación. Estamos en tiempo de aferrarnos a ella. Esa es la palabra, que es como un vaso frágil esto, que se puede romper en cualquier momento. Debemos de cuidar nuestra integridad. Otra cosa que quiero destacar de Daniel en este verso, y es que si usted sigue leyendo la historia de Daniel, dice que Daniel se mantuvo, ¿verdad? Vamos a decir en nuestra palabra, se mantuvo íntegro. Pero otra cosa que quiero destacar es que tu integridad va a molestar a los demás. Cuando tú eres íntegro, la gente se va a molestar. Y el enemigo mismo se va a molestar porque tú estás conservando la integridad. Entonces ahí es donde van a empezar los mayores ataques. Ahí es donde van a empezar mayores tentaciones a tu vida. Porque han visto que tú te has mantenido en una línea íntegra. Entonces quieren deshacer esa línea que tú has establecido de integridad. Tu integridad molestará a otros. Tu integridad va a darle esta quisquilla, como decimos. ¿Y por qué este fulano es así? ¿Por qué este fulano está tan bien? Porque entiende quién lo llamó. Porque ha entendido a quién le sirve. Y es más importante a quien él le sirve que lo que le está ofreciendo el mundo en este tiempo y en esta temporada. Otra cosa que quiero destacar de Daniel es que Daniel no se dejó llevar de la corriente. ¿Por qué te digo que Daniel no se dejó llevar de la corriente? Porque hubo un edicto que todos se postraran ante un Dios. Sin embargo, Daniel estaba tan concentrado en conservar su integridad porque él sabía a quién le había servido. Entonces él dijo, yo le sigo sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seremos probados por muchas cosas. Seremos probados por la corriente, pero debemos de conservar a quien nosotros le hemos creído en este tiempo y en esta temporada. Daniel se mantuvo ahí conservando su integridad en este tiempo. Y quiero que entendamos algo. Y es que yo entiendo que en este tiempo hay una generación que se levanta. Hay una generación que se levanta y esa generación quiero llamarle la generación de los Daniel. La generación de los Daniel es esta generación que se mantiene íntegro en este tiempo. Es esa generación que se ha negado a las cosas del mundo. Y yo creo que nosotros somos parte de la generación de Daniel. Yo no sé si tú eres parte, pero yo creo que yo soy parte de esa generación de Daniel. Ese remanente que se mantiene fiel. Y si en algún momento te has sentido que has tambaleado, si en algún momento has sentido que la integridad se ha degradado, hoy es el tiempo de levantarla. Hoy es el tiempo de conectarte una vez más para que esa integridad se mantenga pura y seamos completos en el Señor. Quiero hablarte de otro personaje que mantuvo su integridad y todos los conocemos. Este se encuentra en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 1 y estoy hablando de José. Ese personaje que fue vendido, ese personaje que sus hermanos lo dieron, lo vendieron sus hermanos. Y dice la palabra del Señor que una persona lo compró, llamado Potifar, y esta persona lo compró y lo puso a trabajar en su casa. Y dice la palabra del Señor que todo lo que él tocaba, que todo lo que él hacía era prosperado. Dice que la casa donde él estaba fue prosperada.
y él se convirtió, vamos a decir, en el mayordomo, en el administrador de esa casa. Y algo que me llama la atención en este tiempo es que muchas veces nosotros vamos a entender de que estamos en lugares tranquilos, de que estamos bien posicionados y vamos a entender de que nuestra integridad no va a ser probada. José se encontraba en un tiempo bueno, José se encontraba en sus aguas, José se encontraba como después del dueño de la casa, él era el segundo en ese lugar. Mas sin embargo, en ese mismo lugar su integridad fue probada. Dice la palabra del Señor que José era de buen parecer, que José era medio bonitico, así como nosotros, gloria. Entonces dice que la mujer o la esposa de Potifar se sintió atraída a este muchacho. Y dice que lo tentaba todos los días. Dice la palabra del Señor que diariamente lo acusaba para que se acostase con él. Y yo decía, wow, a pesar de que esté en un lugar tranquilo, a pesar de que quizás se siente posicionado, en ese mismo lugar su integridad ha sido probada. Y dice la palabra del Señor diariamente. La Biblia quizás no especifica el tiempo que fue tentado, pero lo que me llama aquí la atención es que dice diariamente. Y yo decía, amados hermanos, es que nosotros vamos a ser tentados diariamente. Nuestra integridad se va a ver afectada cada vez que nosotros vayamos a las calles. Cada vez que nosotros agarremos un celular, cada vez que nosotros veamos algo, nuestra integridad será tentada diariamente. Pero ahí es donde Dios va a mostrar su misericordia. Pero ahí es donde Dios va a mostrar su favor para aquellos que se mantengan íntegros. José se mantuvo íntegro. ¿Por qué se mantuvo íntegro? Porque este hombre salió corriendo cuando tenía que salir corriendo. Tú y yo tendremos que salir corriendo cuando tengamos que salir corriendo de situaciones. Muchas veces digo esto, tendremos que pasar quizás por tontos en este tiempo, porque por conservar nuestra integridad. Mas sin embargo Dios fue fiel. Quizás lo que mandaba en ese tiempo era que le quitaran la cabeza, era que lo mataron, pero él se mantuvo íntegro y fue movido a ser puesto en medio de la cárcel. Aquí es otra cosa que quiero destacar, y es que nosotros debemos de ser íntegros en medio de nuestra cárcel. Wow, usted me va a decir, en medio de la cárcel, en medio de la situación difícil. Sí, ahí en ese lugar es que tú también debes de mantenerte íntegro. ¿Por qué debemos de mantenernos íntegros en el lugar? En ese lugar de esclavitud, en ese lugar donde quizás parecemos que estamos encerrados. Porque ese lugar, en ese lugar es que Dios te va a conectar con tu destino. En ese lugar es que Dios te va a conectar con personas para guiarte. En ese lugar que quizás tú piensas que es el fondo, que es lo último, ahí es donde Dios te va a traer conexiones divinas. Ahí es donde Dios te va a traer lo que tú necesitas para poder impactar a los demás. José quizás estaba en ese lugar y no pensó que lo que iba a pasar. No pensó lo que iba a pasar en este tiempo, pero José se mantuvo íntegro. Muchas veces entendemos que pueden ofrecernos salidas rápidas. Entendemos que pueden ofrecernos salidas rápidas del problema, salidas rápidas de la circunstancia, donde nuestra fe puede ser probada, donde nuestra integridad puede ser probada. Óigame, José fue probado aún en medio de la cárcel y mantuvo su integridad. Aleluya, aleluya. Nosotros debemos de mantenernos íntegros, no importa lo que estemos atravesando. Aún en medio de la cárcel, nosotros vamos a ser íntegros. Job se vio tentado en todo. Dice la palabra que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Mas sin embargo, Job mantuvo su integridad. Job no maldijo al Señor en medio de su situación difícil. No. Él entendía que Dios iba a hacer algo con su vida. Si nos vamos, también vemos a Pedro como en medio de la cárcel. En un momento, Pedro se encontraba en esa cárcel, pero Dios abrió la puerta. Mantente íntegro en medio de la situación difícil. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con David. David fue un hombre que se mantuvo íntegro. Usted me va a decir, pero David pecó, sí. Pero antes de él ir al reino, David mantuvo una integridad. Dice la palabra del Señor que este hombre era perseguido, David, por Saúl. Pero aparte de eso, él recibió una palabra de que iba a ir al reinado.
Hay gente que recibe palabra del Señor y entiende porque recibió esa palabra, quizás tiene que irse por encima de su liderazgo. Quizás tiene que irse por encima de lo que está diciendo aquel, porque Dios me dio una palabra, Dios te dio una palabra y ya tú quieres salir volando, ya tú quieres salir corriendo. Es el tiempo preciso, en el momento correcto, que Dios te va a dar la salida de victoria. Dice la palabra del Señor que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo: líbrame Dios de levantar la mano contra el ungido. Líbrame Dios. Llegará el momento correcto y el momento preciso donde Dios te va a entregar el reino en tus manos. Quiero que resumir todo esto. Nuestra integridad será premiada. Y no es que debemos de ser íntegros para ser premiados. No. Sino que nuestra integridad nos va a conectar con destinos tremendos. Si nos vamos a Daniel, usted ve, Daniel se mantuvo en integridad, y como Daniel mantuvo la integridad, Daniel fue al palacio. Daniel se convirtió en uno de los más importantes del reino de ese tiempo. Si usted ve José, José mantuvo la integridad y José fue conectado de una vez al palacio, y José se convirtió en uno de los más importantes de ese tiempo. David conservó su integridad y David también fue llevado al palacio. Si nosotros conservamos nuestra integridad, llegaremos al lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Nos ubicaremos en la posición donde Dios quiere llevarnos, pero es si nos mantenemos íntegros. Hay un llamado a la integridad en este día, y esa integridad debemos de conservarla en el nombre poderoso de Jesús. Permítame orar por aquellos que están conectados. Aquellos que quizás en estos días han sentido que su integridad se ha visto afectada, se ha visto tocada por el enemigo. Hoy es el tiempo de conciliarnos una vez más con el Señor. Hoy es el tiempo de nosotros conectarnos una vez más y nosotros ser probados. Uno de los mayores ejemplos de la integridad es el cristal. El cristal, cuando es formado, lo van soplando y lo van soplando. Pero este cristal al final se vuelve transparente, se vuelve cristalino. Así debe ser nuestra vida, transparente delante de los demás y delante del Señor. Si nuestro cristal quizás se cuarteó, si nuestro cristal quizás tiene algún tipo de impureza, hoy es el día donde desaparecen. Hoy es el día donde las entregamos en las manos del Señor y Dios pone ese cristal una vez más limpio en el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo que están en esta hora, Jesús, y viendo esta transmisión. Señor Jesús, declaramos un tiempo nuevo, Jesús. Declaramos en esta hora, en este momento, Dios, que la integridad es reintegrada, Señor Jesucristo. Que la integridad una vez más se levanta en nuestras vidas. Señor, que si había algo que nos estaba afectando, que si había algo que nos perturbaba, que si había algo que nos quitaba la paz, Señor, en este día se cae, Padre amado. Jesús, y entendemos de que tú tienes el control. Señor, de que tu Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir adelante, porque en nuestras fuerzas no podemos, Solamente, Señor, es con tu fuerza y con tu espíritu. Señor, gracias por aquellos que te aceptan en este día. Gracias, Señor, por sus vidas. Declaramos un tiempo nuevo. Declaramos un tiempo de transparencia, Señor. En tu nombre, Jesús. Gracias te damos. Aleluya. Recuerda, si tienes alguna petición de oración, puedes escribirnos aquí debajo o puedes enviarnos un mensaje privado y vamos a estar orando por tus peticiones. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones, somos Vida Nueva.